Ese día en la notaría, Andrés abrió el documento. Lo vi en su cara, el momento exacto en que leyó la primera página, y entendió. No dijo nada, solo levantó los ojos hacia mí, con esa expresión que tienen las personas cuando se dan cuenta de que han perdido algo que nunca debieron intentar tomar. Llevo 3 meses esperando ese momento, 3 meses de silencio, de paciencia, de sonrisas en la cena del domingo, mientras por dentro yo ya sabía todo. Todo lo que ellos creían que yo no sabía. Quédense hasta el final, porque la frase que le dije a mi hijo antes de salir de esa notaría es algo que tardé 68 años en poder decir. Andrés nació un 3 de noviembre, con el ceño fruncido. Así lo recuerdo. El médico dijo que era normal. Yo siempre pensé que era una señal. Desde pequeño Andrés fue el niño que organizaba, el que repartía los dulces en las fiestas, el que decidía qué juego se jugaba, el que tenía siempre una razón para que las cosas fueran como él quería, y esa razón siempre sonaba razonable. Ernesto, mi esposo, lo veía diferente a mí. Me decía, Rosa, ese niño va a saber cuidarse solo. Yo le decía que sí, pero había algo en la forma en que Andrés miraba las cosas, que a mí siempre me inquietó un poco, como si calculara el valor de todo antes de decidir si le importaba. Patricia, la pequeña, es menor que numeral 0. 5 numeral es mayor que es distinta. Patricia es de las personas que saben que algo está mal, pero siguen haciendo lo que hace el de al lado, porque enfrentarse cuesta demasiado. La quiero mucho, pero el amor no te vuelve ciego, solo te vuelve más paciente. Después de que Ernesto murió, hace 11 años, las cosas cambiaron. Al principio, los dos vinieron mucho. Llamadas, visitas, cenas. El duelo une a las familias durante un tiempo. Lo que no dicen es que ese tiempo tiene fecha de vencimiento. Pasado el primer año, Andrés empezó a venir menos. Patricia siguió a Andrés, como siempre, y yo seguí viviendo en mi casa, sola, con mi limonero y mi rutina y mis cosas. Lo que nadie sabía en ese momento era que Ernesto, antes de morir, había tomado una decisión que no le contó a nadie, ni a Andrés, ni a Patricia, solo a mí y a Gerardo, el notario, que lleva 30 años siendo el hombre más discreto que conozco. Pero eso lo entenderán después. Recuerden ese detalle. Va a importar. Fue un domingo de octubre, uno de esos domingos en que la familia se junta a comer y todo parece normal, hasta que deja de serlo. Andrés había traído vino, Patricia había traído postre, yo había hecho caldo de res con verduras, porque hacía frío y el caldo de res siempre había sido el plato favorito de los dos. Comimos. Hablamos de cosas normales. El trabajo de Andrés, los niños de Patricia, una serie que estaban viendo. Yo escuchaba y servía y me levantaba a traer cosas de la cocina, como llevo haciendo toda mi vida. Fue en uno de esos viajes a la cocina. Fui a buscar la jarra de agua y me quedé un momento junto a la puerta entreabierta, porque escuché mi nombre. No lo busqué, no me quedé a propósito. O quizás sí, todavía no lo sé. Andrés hablaba en voz baja,
ese tono que usan las personas cuando no quieren que se escuche lo que dicen, pero tampoco quieren callarse. Le decía a Patricia que había hablado con un abogado, que la casa valía más de lo que pensaban, que había que empezar a organizar las cosas antes de que fuera más complicado. Patricia dijo algo que no escuché bien. Andrés respondió: «Mamá tiene 68 años, Patricia. Hay que ser prácticos. Hay que ser prácticos». Me quedé de pie en esa cocina, con la jarra de agua en la mano, durante exactamente 4 respiraciones. Las conté. Luego respiré una vez más, puse la jarra en la bandeja y volví al comedor con la misma cara de siempre. ¿Saben qué es lo más difícil de ese momento? No fue el dolor. El dolor llegó después, esa noche, cuando me quedé sola y pude sentirlo sin que nadie me viera. Lo más difícil fue sentarme a esa mesa. Es menor que numeral 0. 2 5 numeral es mayor que servirles agua. Escuchar el resto de la conversación sobre la serie que estaban viendo y sonreír. Si alguna vez han tenido que sonreír cuando lo único que querían era dejar de hacerlo, saben exactamente lo que sentí yo esa tarde. Si este canal les llega al corazón, suscríbanse. Rosa necesita que la escuchen. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la mesa de la cocina. No lloré. Pensé. Estuve pensando hasta las 2 de la mañana, y cuando me fui a la cama ya tenía claro lo que iba a hacer. Al día siguiente llamé a Gerardo. Gerardo tiene 72 años y lleva 30 siendo notario en el mismo despacho del centro. Fue amigo de Ernesto desde la universidad. Cuando Ernesto murió, Gerardo fue el primero en llegar al hospital y el último en irse. Es el tipo de hombre que no necesita decir mucho, porque lo que dice siempre vale. Le conté lo que había escuchado. Lo escuchó todo sin interrumpirme. Cuando terminé, hizo una pausa y dijo: «Rosa, ¿recuerdas lo que firmamos Ernesto y yo hace 12 años?» Me acordaba. Claro que me acordaba. Ernesto había insistido en hacerlo, y yo en ese momento no entendí del todo por qué. Ahora sí. 12 años antes, cuando Ernesto ya sabía que estaba enfermo, había preparado con Gerardo un documento, un fideicomiso, una estructura legal que protegía todos nuestros bienes, la casa, los ahorros, todo. El documento establecía que esos bienes eran intocables en vida mía, que nadie podía reclamarlos, tasarlos, ni repartirlos, sin mi firma expresa ante notario. Pero había algo más en ese documento, algo que Ernesto había añadido en el último momento y que yo podía activar cuando quisiera. Una cláusula que decía que en caso de que yo lo decidiera, los bienes pasarían directamente a los nietos, saltándose a los hijos por completo. Ernesto lo había visto venir, con 12 años de anticipación. Ese hombre siempre fue más sabio que todos nosotros juntos. Le dije a Gerardo que quería activar la cláusula. Las semanas siguientes fueron las más extrañas de mi vida. Por fuera todo igual. Domingos en familia, llamadas normales, cenas con caldo de res. Andrés me preguntaba cómo estaba con esa voz amable que usaba cuando quería parecer atento. Yo le decía que bien, que estaba muy bien. Por dentro estaba en el despacho de Gerardo 3 veces por semana.
firmando papeles, revisando documentos, asegurándome de que todo estuviera perfecto. Cada firma era una respuesta a esa conversación en el comedor. Cada papel era un hay que ser prácticos, devuelto en silencio. En unos minutos van a entender por qué esperé exactamente 3 meses, por qué no lo hice antes, y qué pasó el día que lo cité en la notaría. Lo cité un martes. Les dije que Gerardo necesitaba que firmaran unos documentos rutinarios. Actualización de datos, les dije. Cosas de papeleo. Andrés llegó puntual, como siempre. Traje y corbata. Ese aire de hombre que sabe a dónde va. Patricia llegó 5 minutos después, con una sonrisa nerviosa que intentaba disimular. Gerardo los recibió en su despacho. Yo ya estaba sentada cuando entraron. Andrés me miró con una sonrisa. Hola, mamá. ¿Tú también tenías que firmar algo? Algo así, dije. Gerardo les explicó con calma, sin dramatismo. Esa forma que tienen los notarios de dar noticias devastadoras con la misma voz con que te dan la hora. Les explicó el fideicomiso, la cláusula, lo que significaba que los bienes de Rosa pasarían directamente a sus nietos, que el proceso estaba completo y era irreversible, que todo estaba firmado y registrado. Andrés dejó de leer en la segunda página. Levantó los ojos hacia mí. Esa mirada que ya les conté, la de quien pierde algo que nunca debió intentar tomar. Mamá, dijo con voz controlada. ¿Por qué? Me levanté, agarré mi bolsa. Lo miré a él primero, luego a Patricia, y les dije lo que llevaba 3 meses guardando. Porque hay que ser prácticos, Andrés. Salí de esa notaría sin mirar atrás, con la misma calma con que había entrado, con los mismos pasos de siempre, pero sintiéndome, por primera vez en mucho tiempo, completamente liviana. Han pasado 2 meses desde ese martes. Andrés no me ha llamado. Patricia llamó una vez a la semana, llorando. Le dije que la quería, que siempre la iba a querer, que eso no cambiaba nada de lo que había hecho. ¿Tengo arrepentimiento? No de haber firmado los papeles. Eso lo volvería a hacer mañana. Lo que me duele es que mis hijos me obligaron a hacerlo, que no había otra manera, que el amor que les di durante 40 años no fue suficiente para que me trataran como una persona y no como un trámite pendiente. Ernesto lo vio venir y me dejó la herramienta para protegerme. Lo único que tuve que hacer yo fue tener el valor de usarla. Los nietos no saben nada todavía. Son pequeños. Ya lo sabrán cuando sea el momento. Por ahora siguen viniendo los sábados a mi casa. Siguen ayudándome a regar el limonero. Siguen llamándome Yaya, con esa voz que no calcula nada, porque todavía no han aprendido a calcular. Espero que nunca lo aprendan. Si quieren saber cómo Rosa descubrió que su propia hija llevaba meses hablando mal de ella con su nieta, y lo que encontró en ese teléfono un sábado por la mañana, ese episodio ya está en el canal. No se lo pierdan. Yo soy Rosa, y todavía tengo mucho que contarles.